Hola a todos y bienvenidos a ROSMED. Vamos a continuar con los resúmenes del libro de farmacología de Katsun. Hoy vamos a hablar acerca del capítulo 31, que vendría a ser agonistas y antagonistas de los opioides. Entonces los opioides han sido utilizados durante siglos para tratar el dolor y otras afecciones, siendo esenciales en la medicina moderna. La acción sobre el sistema nervioso central los convierte en herramientas potentes para el manejo del dolor. Pero también los opioides son sustancias de alto riesgo debido al potencial de abuso y también de dependencia. Para comprender entonces la importancia de este tipo de fármaco que vendría a ser los opioides, debemos explorar en primer lugar el origen, la clasificación, el mecanismo de acción y también la base molecular que va a subyacer a los efectos, ¿no? Entonces, con respecto a los orígenes o al origen de los opioides, pues se menciona que parte del opio. Entonces, el opio es la fuente primaria de los opiáceos naturales. Se obtiene de las cápsulas de la planta de la amapola, conocida como la Papaver somniferum y la Papaver album. Al hacer, en este caso, incisiones en estas cápsulas, se va a liberar una sustancia blanca que al secarse va a formar una goma marrón conocida como el opio crudo. Este va a contener numerosos alcaloides, siendo la morfina, que es más o menos alrededor del 10%, el más destacado. Otros componentes también van a incluir lo que es la codeína, que también se produce comercialmente a partir de la morfina, y la tebaína, un precursor clave para la síntesis de los opioides semisintéticos, como la oxicodona. Dicho esto, mencionemos tenemos que mencionar algunos conceptos para poder diferenciar de un opiáceo, un opioide y también los narcóticos. Entonces, ¿qué es un opiáceo? Los opiáceos como tal van a ser alcaloides naturales del opio, como la morfina y la codeína, lo que acabamos de mencionar. Por otra parte, los opioides ya también son todas las sustancias que actúan en los receptores opioides, incluidas las sintéticas como el fentanilo. Y un narcótico ya también va a ser, aunque originalmente se refiere a cualquier tipo de sustancia que induce sueño, este término ha adquirido una connotación más legal, especialmente sobre todo en el ámbito del control de drogas en Estados Unidos, ¿no? Ahora, también tenemos que mencionar lo que es la clasificación según su acción, y para esto vamos a mencionar, en primer lugar, vamos a mencionar 3 tipos de receptores opioides, ¿ya? Vamos a tener los agonistas completos, a los agonistas parciales y a los antagonistas. Y con respecto a esto vamos a clasificarlos. Entonces, en primer lugar, los agonistas completos, como la morfina, que activan totalmente el don de los receptores para producir en este caso los efectos máximos. Luego vamos a tener los agonistas parciales, como la buprenorfina, que básicamente va a activar los receptores de manera limitada, pero reduciendo el riesgo de efectos secundarios graves. Y finalmente vamos a tener los antagonistas como la naloxona, que van a bloquear los receptores y se utilizan para revertir la sobredosis. Hablando de los receptores opioides, que de hecho aquí está la clave del mecanismo de acción, pues básicamente el principal objetivo de los opioides son los receptores Mu, que son responsables de los receptores analgésicos, la sedación, la euforia y desafortunadamente pues también la dependencia. Otros receptores van a ser el delta, que están involucrados en la modulación emocional, el kappa, que están relacionados con los efectos disociativos y la analgesia espinal, y también los receptores similares a los opioides, pero con funciones diferenciadas como la regulación del estrés y también el aprendizaje. Ahora, el cuerpo humano también produce sus propios opioides, conocidos como los péptidos opioides endógenos, que actúan en los mismos receptores. Estos péptidos están implicados en la modulación natural del dolor, la respuesta al estrés y la regulación del estado de ánimo. Entonces, vamos a tener algunas familias de péptidos opioides. Vamos a tener en primer lugar las endorfinas, que van a destacar por su potente acción analgésica. Vamos a también tener las encefalinas, que son pequeñas moléculas como la metencefalina y también la levoencefalina, que son cruciales para el control del dolor. Y también vamos a tener a las dinorfinas, que además de su papel en la analgesia, pueden generar hiperanalgesia tras una lesión. Ahora, estos péptidos que acabamos de mencionar van a provenir de proteínas precursoras. Aquí vamos a hablar acerca de lo que es el POMS, o conocido como el POMC, que es una fuente de metencefalina, de beta-endorfina y también de hormonas como el ACTH, ¿no? Por otra parte, también otro de los péptidos de proteínas precursoras van a ser la prepoencefalina, que es un responsable de lo que son las encefalinas, y también la prepodinorfinas, que son precursoras de las dinorfinas.
Bueno, en el libro también se nos menciona lo que es el sistema NOFK, que es un sistema similar que básicamente es el de la nociceptina, que es un péptido que va a actuar en el receptor NOP. Aunque estructuralmente similar a los opioides, la nociceptina va a tener funciones específicas como la regulación de la ansiedad, la tos, el aprendizaje y también la percepción del dolor. Bien. Dicho esto, pues vamos a hablar acerca de la farmacocinética de los opioides exógenos, que son aquellos que pues obviamente los vamos a introducir mediante estos fármacos, ¿no? En primer lugar, la absorción. Los opioides se van a absorber bien por vía subcutánea, intramuscular y oral. Sin embargo, debido al efecto de primer paso, la dosis oral de opioides como la morfina debe ser mucho mayor que la dosis parenteral. Algunos opioides como la codeína y también la oxicodona tienen un metabolismo de primer paso reducido, lo que hace que sean efectivos por vía oral. Otros métodos como la insuflación nasal o también la administración transdérmica, que son por los parches, también son efectivos para lograr concentraciones terapéuticas rápidamente. Hablemos ahora de lo que es la distribución. Los opioides se distribuyen principalmente a órganos muy profundos como el cerebro, pulmones, hígado, riñón y el vaso. El músculo esquelético actúa como reservorio debido a su mayor volumen y el tejido graso, aunque tiene menor fluido sanguíneo, puede acumular también opioides, especialmente los lipofílicos como el fentanilo. Con respecto al metabolismo, pues la mayoría de los opioides se metabolizan a metabolitos polares, es decir, los glucurónidos, ¿no? Que se excretan también por los riñones. Ahora, la morfina se va a metabolizar en morfina 3-glucurónico, conocido como el M3G, que tiene efectos neuroexcitadores, y morfina 6-glucurónido, que vendría a ser el M6G. Este último es un metabolito activo con mayor potencia analgésica, de hecho. Ahora, la acumulación de estos metabolitos que acabamos de mencionar puede causar efectos adversos, especialmente en pacientes con insuficiencia renal o en dosis altas prolongadas. Hablemos ahora de lo que es el metabolismo hepático del citocromo P450, que tiene un factor muy importante. El metabolismo hepático de los opioides como el fentanilo y también la meperidina se lleva a cabo principalmente por la isoenzima CYP3A4, mientras que opioides como la codeína, oxicodona y la hidrocodona son metabolizadas por el CYP2D6, generando metabolitos activos. Las variaciones genéticas en estas enzimas pueden influir en la eficacia y los efectos secundarios de los opioides como la codeína, que depende de su conversión a morfina para ser efectiva. La metadona, por su parte, tiene una biodisponibilidad variable debido al metabolismo en múltiples vías del CYP4, en este caso del citocromo P450, principalmente del CYP2B6. Dicho esto, hablemos de la farmacodinámica de estos agonistas opioides, específicamente de los agonistas opioides. Entonces, los agonistas opioides van a producir analgesia al unirse a receptores específicos acoplados a las proteínas G, ¿no? Que van a estar localizados en nuestro cerebro y también en la médula espinal. También pueden actuar en receptores periféricos, como por ejemplo algunas terminaciones nerviosas. Y para esto, ya habíamos mencionado un poquito lo que son esos tipos de receptores. Entonces, se van a identificar tres clases principales de receptores opioides: los mu, los delta y los kappa. Estos son miembros de la familia de los receptores acoplados a proteína G y se encuentran en diferentes partes del sistema nervioso y otros tejidos. Existen también subtipos como mu1, mu2, delta 1, delta 2, kappa 1, kappa 2 y kappa 3, pero solo se han aislado los genes para un subtipo de cada clase. Ahora, ¿cuáles son estas acciones celulares que se va a tener con respecto a estos tipos de receptores y también con respecto al fármaco, ¿no? A nivel molecular, los opioides van a modular la señalización del canal iónico a través de la proteína G, afectando la disposición intracelular del calcio y la fosforilación de las proteínas. Dos efectos directos van a tener en las neuronas, las cuales van a ser las siguientes. En primer lugar, cierre de los canales de calcio en las terminales presinápticas, reduciendo la liberación de los neurotransmisores. Y número 2, la apertura de los canales de potasio en las neuronas postsinápticas, causando la inhibición. Bien, con relación a los efectos fisiológicos, específicamente con cada tipo de receptor, se nos menciona que la mayoría de los analgésicos opioides actúan principalmente sobre el receptor mu,
La analgesia, junto con los efectos secundarios como la depresión respiratoria y la dependencia física, son resultados de la interacción con estos receptores. También se observa interacción con los receptores delta y también los kappa, lo que implica la acción analgésica. Bien, ahora vamos a mencionar los efectos de la morfina y los derivados sobre los órganos y sistemas. Los efectos de la morfina como el principal agonista opioide, pues también se observan en otros agonistas opioides, agonistas parciales y aquellos con efectos mixtos en los receptores. A continuación, entonces, vamos a mencionar, en primer lugar, los efectos sobre el sistema nervioso central. Los principales efectos de los opioides con afinidad por los receptores Mu en el sistema nervioso central van a incluir analgesia, euforia, sedación y depresión respiratoria. En primer lugar, con la analgesia. El dolor obviamente tiene componentes tanto sensoriales como afectivos, es decir, los emocionales. Los opioides son únicos porque pueden reducir ambos aspectos de la experiencia dolorosa, a diferencia de los antiinflamatorios no esteroideos, como en este caso los AINES, como el ibuprofeno, que solo afectan el componente sensorial del dolor. Los opioides también influyen en la dimensión emocional. Ahora, en segundo lugar, la euforia. Los pacientes o usuarios de drogas intravenosas que reciben morfina intravenosa experimentan una sensación de bienestar, reducción de ansiedad y angustia. Sin embargo, en algunos casos puede ocurrir disforia caracterizada por inquietud y malestar. Vamos a hablar también de la sedación. En este caso, la somnolencia y también el embotamiento mental son efectos comunes de los opioides. La inducción del sueño es más frecuente en personas mayores que individuos jóvenes y sanos. Aunque los opioides suelen permitir que el paciente se despierte con facilidad del sueño, la combinación de morfina con otros sedantes puede obviamente inducir un sueño más profundo. Además, los opioides alteran los patrones del sueño REM y también de no REM. Hablemos ahora de la depresión respiratoria, que es otro efecto. Todos los opioides pueden inducir depresión respiratoria al inhibir los mecanismos respiratorios del tallo encefálico. Este efecto está relacionado con la dosis y puede volverse notable en pacientes con condiciones preexistentes como el aumento de la presión intracraneal, asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, el EPOC. Ahora, hablando de un poquito más de lo que es, pues básicamente esta depresión respiratoria, mencionemos también la supresión de la tos. Los opioides, también en particular lo que es la codeína, son conocidos por la capacidad para suprimir el reflejo de la tos, lo que puede llevar a la acumulación de secreciones y potencialmente a la obstrucción de las vías respiratorias. También se menciona lo que podría ser la miosis, que básicamente es esa contracción de las pupilas, que es una acción caracterizada de los opioides. Esta respuesta es útil para diagnosticar una sobredosis de opioides y no desarrolla en este caso pues tolerancia, ¿no? Incluso en pacientes con alta tolerancia a otros efectos de los opioides podemos ver esta miosis. También se menciona lo que es la rigidez troncal. Algunos opioides pueden intensificar el tono muscular en los músculos grandes del tronco, lo que va a afectar la ventilación y también la función torácica. Este efecto es más común cuando se administran grandes dosis intravenosas de opioides solubles en lípidos como el fentanilo y también pues sus derivados. Ahora, también tenemos lo que es la náusea y el vómito. Los opioides en sí pues pueden afectar obviamente la zona desencadenante de lo que es el quimiorreceptor en el tallo encefálico, lo que va a provocar pues náuseas y vómitos, especialmente al caminar. Bueno, en penúltimo lugar lo que vendría a ser, ya en último lugar la temperatura. Los opioides también van a afectar la regulación de la temperatura corporal. Por ejemplo, la administración de agonistas Mu, como la morfina en el hipotálamo anterior, va a producir hipertermia, mientras que los agonistas kappa van a provocar hipotermia. Ahora, para esto vamos a mencionar, se nos menciona de manera corta lo que es un poquito la fisiología del sueño, ya que los opioides también van a interferir con el ritmo circadiano y van a disminuir el porcentaje de la etapa 3 y 4 del sueño, lo que puede causar fatiga y otros trastornos del sueño como anomalías respiratorias. Bien, ahora vamos a hablar específicamente de la farmacología clínica de los analgésicos opioides. El tratamiento del dolor es una tarea compleja que empieza con la evaluación adecuada de la fuente y magnitud del dolor, que puede ser influenciada por factores tanto sensoriales como emocionales. Para medir entonces la intensidad del dolor, se utilizan escalas como la escala numérica del dolor, que permite a los pacientes calificar su dolor del 0 al 10, o la escala visual análoga,
conocido como el VAS, que representa un rango en una línea de 10 milímetros. También se utiliza la escala de calificación verbal, que emplea descripciones como sin dolor o dolor insoportable, ¿no? Y para niños y pacientes que no pueden comunicar su dolor verbalmente, se emplean escalas como las de Flack o la escala de Wong-Baker, que utilizan imágenes para indicar el grado de dolor. Ahora, en pacientes con dolor severo, los analgésicos opioides pues suelen ser una parte esencial del plan del tratamiento. Es importante considerar varios factores como la vía de administración, ya sea oral, parenteral o neuroaxial, la duración de la acción del fármaco, la actividad máxima, la duración del tratamiento y algunos efectos secundarios, y como también pues el historial del paciente con opioides, incluyendo factores genéticos, sociales y familiares. Un principio fundamental es establecer los objetivos del tratamiento antes de comenzar la terapia y realizar una evaluación continua de la eficacia del tratamiento con ajustes según sea necesario. En el tratamiento del dolor crónico específicamente, en especial en condiciones como el cáncer, el dolor puede ser multifactorial, lo que requiere un enfoque multidisciplinario. El uso continuo de opioides potentes puede ser necesario en estos casos, pero la implementación de estrategias multimodales para reducir los riesgos de dependencia y el abuso, pues obviamente va a ser muy distinto, ¿no? La escalera analgésica de lo que vendría a ser, en este caso la OMS, menciona que ayuda a guiar el tratamiento del dolor en pacientes con cáncer, promoviendo la administración continua y regular, en este caso, pues los opioides que vamos a dar a nuestros pacientes, en lugar de hacerlo bajo demanda, es decir, para mejorar la efectividad de lo que es el tratamiento, ¿no? La efectividad. Ahora, mencionemos ahora la administración y dosificación de estos opioides. De manera rápida y de manera general mejor, los opioides como la morfina y la oxicodona se van a utilizar frecuentemente en el tratamiento del dolor asociado con el cáncer, como ya habíamos mencionado. Las formulaciones de liberación sostenida de estos medicamentos van a permitir pues un alivio más prolongado del dolor, aunque existen dudas sobre la efectividad a largo plazo para dolor crónico no relacionado con cáncer. De hecho, en algunos casos, como específicamente cuando hay alteraciones gastrointestinales que impiden el uso oral de la morfina, se pueden usar sistemas transdérmicos del fentanilo. Este método es adecuado para el alivio del dolor crónico, y el fentanilo también pues está disponible en forma de insuflación nasal para el tratamiento rápido de episodios de dolor intenso en pacientes con cáncer. Sin embargo, pues también se puede utilizar lo que es el uso en el trabajo de parto y también algunos efectos en el feto. ¿Qué nos dice el libro? El libro nos va a mencionar que estos opioides también se utilizan durante pues el trabajo del parto obstétrico para aliviar el dolor. Sin embargo, dado que los opioides cruzan la barrera placentaria y pueden afectar el feto, se debe proceder con precaución para evitar la depresión neonatal. En caso de que esto ocurra, el uso de naloxona, un antagonista opioide, puede revertir los efectos adversos, como la depresión respiratoria en el recién nacido. Entre los opioides, en este caso las fenilpiperidinas, que son como en este caso la meperidina, son preferidos en algunos casos, ya que estos van a producir menos depresión respiratoria neonatal en comparación pues con la morfina, ¿no? Ahora, hablemos pues como siempre de la toxicidad y los efectos no deseados de los analgésicos opioides, que de hecho ya habíamos mencionado un poquito. Los efectos tóxicos directos de los analgésicos opioides, que son extensiones de sus acciones farmacológicas agudas, van a incluir depresión respiratoria, náusea, vómito y también estreñimiento. Estos efectos pueden variar dependiendo de la dosis y la respuesta del paciente. Entonces, es importante considerar la tolerancia, la dependencia, el diagnóstico y también el tratamiento de la sobredosis, así como también las contraindicaciones de los opioides. Entonces, con respecto a la tolerancia de los opioides, pues esta tolerancia a los opioides es el fenómeno por el cual, tras la administración repetida de opioides, los efectos analgésicos disminuyen con el tiempo. Clínicamente, esto se traduce en la necesidad de dosis mayores para conseguir el mismo efecto analgésico que al principio del tratamiento. Aunque la tolerancia comienza con la primera dosis de un opioide, los efectos clínicos no suelen aparecer hasta después de 2 o 3 semanas de uso frecuente de dosis terapéuticas normales. Sin embargo, el uso en el perioperatorio o en cuidados intensivos de analgésicos opioides ultrapotentes como el remifentanilo puede inducir tolerancia en cuestión de horas.
Ahora, la tolerancia también se genera más fácilmente cuando se administran dosis altas en intervalos cortos y se minimiza cuando se usan pequeñas dosis con intervalos más largos. En algunos casos se puede generar un alto grado de tolerancia, en este caso a los efectos analgésicos, sedantes y respiratorios de los opioides. Sin embargo, la tolerancia no es uniforme para todos los efectos. Y en algunas reacciones, como el estreñimiento, las convulsiones o la miosis, que es esta reducción del diámetro de la pupila, pues no van a mostrar tolerancia. Ahora hablemos de la dependencia. La dependencia física de los opioides cuando específicamente ocurre cuando el uso continuado de estos fármacos va a producir un síndrome de abstinencia si se interrumpe repentinamente. Este síndrome refleja un rebote exagerado de los efectos agudos del opioide. Los síntomas de abstinencia van a incluir rinorrea, que es esta secreción nasal, lagrimeo, bostezos, escalofríos, piel de gallina, hiperventilación, hipersensibilidad al frío, dolores musculares, vómito, diarrea, ansiedad y hostilidad. La intensidad de estos síntomas depende del grado de dependencia que se haya desarrollado, ¿no? Ahora, al momento del inicio de la abstinencia, su intensidad y la duración va a variar dependiendo del opioide utilizado, ya que esta está relacionada con la vida media biológica del fármaco. Por ejemplo, con morfina o heroína, los signos de abstinencia generalmente comienzan dentro de 6 a 10 horas posteriores a la última dosis, con los efectos máximos observados después de un periodo de tiempo determinado. Bien, hablemos ahora del diagnóstico y el tratamiento de la sobredosis de los opioides. La naloxona, que habíamos mencionado, intravenosa, va a revertir el coma por sobredosis de opioides, pero no para otros depresores del sistema nervioso central. No se debe retrasar el apoyo respiratorio. Debido al aumento de las muertes por opioides sintéticos como el alfentanilo, se está promoviendo hoy en día el uso accesible a la naloxona en formas intramusculares o intranasales, incluso sin receta. En casos graves, la dosis de naloxona se puede necesitar de 10 a 20 veces mayores, ¿no? Algunas contraindicaciones y precauciones, ya hablando de lo que son estos agonistas, pues en primer lugar los agonistas parciales y débiles y agonistas completos. Debemos evitar la combinación, ya que se pueden reducir la analgesia o causar abstinencia. Entonces no olviden, la combinación con agonistas parciales débiles y agonistas completos no se debe dar. También se menciona lo que son las lesiones craneoencefálicas. La depresión respiratoria puede aumentar la presión intracraneal causando riesgos graves, así que tampoco, o por lo menos se debe tener una precaución. En el embarazo, que ya habíamos mencionado, el uso prolongado de los opioides puede causar dependencia en el feto y síntomas de abstinencia neonatal. El tratamiento incluye reemplazo de opioides y también la clonidina. Ahora, con respecto también a las precauciones, mencionemos la función pulmonar deteriorada. Los opioides pueden causar insuficiencia respiratoria en personas con problemas respiratorios previos, así como también cuando hay una insuficiencia hepática o renal. En insuficiencia hepática se debe tener precaución, ya que los opioides se metabolizan en el hígado. En insuficiencia renal, la morfina puede acumularse, requiriendo obviamente ajuste de dosis. Y también tener cuidado con en este caso con las endocrinopatías, ¿no? Que son pacientes con insuficiencia suprarrenal o hipotiroidismo que pueden responder exageradamente a los opioides. Ahora llegamos a la sección donde vamos a mencionar los medicamentos específicos, destacando las características más importantes. Entonces, empecemos con los agonistas fuertes, que vendrían a ser los fenantrenos. Aquí vamos a tener la morfina, la hidromorfona, la oximorfona, que son agonistas potentes para el dolor intenso. La heroína, de hecho, es más rápida y potente, pero está prohibida, pues por lo que ya sabemos, en Estados Unidos, Canadá y en algunos otros países más de Latinoamérica. No ha demostrado, de hecho, ser más eficaz que la morfina intramuscular en estudios controlados, por lo que pues se utiliza más la morfina y los que mencionamos, ¿no? La hidromorfona y también la oximorfona. Esto por parte de lo que son los fenantrenos, pero también tenemos los fenileftilaminas o esta familia de fármacos. Aquí vamos a encontrar a la metadona, que ha ganado relevancia como analgésico potente. Se puede administrar por varias vías, ya sea oral, intravenosa, subcutánea, rectal. Su biodisponibilidad oral supera la morfina, además de ser un potente agonista de los receptores Mu, va a bloquear lo que son los receptores NMDA y en este caso también los transportadores de las monoaminas, ayudando a tratar dolores neuropáticos y también de cáncer.
En la rotación, en este caso de lo que son los opioides, la metadona puede ofrecer una analgesia superior al de 10 al 20% de la dosis equivalente a la morfina. El uso en la supresión de los síntomas de abstinencia va a requerir intervalos más frecuentes. Su farmacocinética variable va a requerir precaución, especialmente en la administración inicial para evitar supresión o depresión respiratoria. Se va a metabolizar por el citocromo 2B6 y también por el citocromo 3A4 en el hígado, y su inhibición puede causar sobredosis, depresión respiratoria o también arritmias. Con respecto a esta metadona, también se nos menciona que se utiliza para la desintoxicación y mantenimiento, proporcionando una tolerancia más lenta que la morfina. La interrupción repentina va a causar síntomas de abstinencia más leves, pero más prolongados que los de la morfina. Para tratar la dependencia de la heroína, se administran dosis bajas de metadona para reducir los síntomas de abstinencia específicamente. También se puede usar en el tratamiento de la reincidencia, con la ventaja de disminuir el impulso de consumir heroína. Ahora, con respecto a en este caso a algunos riesgos que tenemos con la metadona, se nos menciona que la administración concurrente de metadona a personas con antecedentes de abuso de opioides debe ser cuidadosamente controlado debido al riesgo elevado de la sobredosis. Además, también se nos menciona que la variabilidad en el metabolismo puede aumentar el riesgo de efectos adversos. De hecho, se está considerando el uso de la buprenorfina, un agonista parcial de los receptores Mu, en lugar de la metadona, debido al menor riesgo de muerte por sobredosis. Un dato curioso aquí que se nos menciona es que el uso del cannabis se sugiere para el uso del tratamiento de los trastornos por uso de opioides. Sin embargo, no existe pruebas sólidas que respalden esta propuesta. Ahora vamos a mencionar lo que son las fenilpiperidinas, que aquí vamos a hablar del famoso fentanilo y también de sus derivados como el sonfentanilo, el alfentanilo y el remifentanilo, que son opioides sintéticos más utilizados. El carfentanilo es un análogo de extrema potencia, se usa en veterinaria para sedar grandes mamíferos, por ejemplo como elefantes, ¿no? Ahora, el fentanilo y sus derivados van a ser responsables de un aumento significativo de lo que son las sobredosis debido a la adulteración de la heroína y también la falsificación de las píldoras analgésicas. Bien, ahora hablemos de lo que son los agonistas opioides leves o moderados. Aquí vamos a tener a los fenantrenos. Aquí, por ejemplo, dentro de esto vamos a tener a la codeína, a la dihidrocodeína y también el hidrocodona, que estos opioides van a tener menor afinidad por los receptores opioides Mu en comparación con la morfina. Esto significa que aunque son útiles para el tratamiento del dolor moderado, a menudo en este caso se van a presentar con efectos adversos que van a limitar el uso, ¿no? Incluso cuando se busca lograr una analgesia similar a la de la morfina. La oxicodona, por otra parte, pues es más potente y se utiliza en dosis más altas y en formulaciones de liberación controlada para el tratamiento del dolor más intenso. Otro fármaco que también se nos menciona aquí es el propoxifeno, que este fármaco va a estar relacionado químicamente con la metadona, va a tener una actividad analgésica muy baja y a pesar de su uso en combinación con ácido acetilsalicílico no es eficaz para el dolor intenso. Su creciente relación en este caso con muertes por abuso llevó últimamente a la retirada del mercado en Estados Unidos. También tenemos lo que es el difenoxilato y también la loperamida, que ambos son utilizados como antidiarreicos, aunque tienen efectos en los receptores opioides. Su potencial en este caso abuso es bajo debido a la escasa capacidad para cruzar la barrera hematoencefálica y la loperamida específicamente se va a considerar segura y de hecho está disponible sin receta, pero en dosis altas puede tener también efectos de tipo opioide, ¿no? Como lo que acabamos de mencionar hace un momento. Bien, aquí también nos menciona lo que son algunos agonistas con acciones de receptor mixto. Aquí vamos a tener el fármaco, específicamente esta buprenorfina, que este fármaco es un agonista parcial del receptor Mu y un antagonista de los receptores delta y kappa, lo que lo convierte en un agonista-antagonista mixto. Se utiliza para el tratamiento del dolor y de la dependencia de opioides, siendo especialmente útil en lo que es la desintoxicación y también el tratamiento de la abstinencia. La larga duración en este caso de la acción y su baja probabilidad de causar específicamente depresión respiratoria hacen que sea menos peligroso que otros opioides más potentes, en este caso como la morfina. La buprenorfina también está disponible en combinación con la naloxona, que de hecho lo habíamos mencionado que también se utiliza para prevenir el uso indebido o en este caso algún tipo de tratamiento para la sobredosis, ¿no? Ahora,
Como bien sabemos, pues dentro de la anestesiología, pues también se utiliza mucho este tipo de fármacos, específicamente para el dolor agudo postquirúrgico. En pacientes que reciben tratamiento crónico con buprenorfina, la eficacia de estos agonistas opioides convencionales puede verse reducida debido a la alta afinidad por los receptores Mu. Y pues en estos casos se menciona y se recomienda continuar con la buprenorfina para evitar interacciones y asegurar el control del dolor. Bien, finalmente vamos a mencionar otros fármacos diversos. Aquí se nos menciona el tramadol, que es un analgésico de acción central con un mecanismo de acción complejo. Su efectividad depende de la capacidad para bloquear la recaptación específicamente de la serotonina y la noradrenalina y de los metabolitos generados en su metabolización. Aunque tiene baja afinidad por los receptores Mu, su efecto analgésico es parcialmente antagonizado por lo que es la naloxona, ¿no? Esto sugiere que su acción terapéutica no depende exclusivamente de este receptor. Se recomienda en dosis de 50 a 100 miligramos por vía oral 4 veces al día, pero la concentración sistémica y la eficacia van a depender de la actividad del citocromo 2D6, que es una enzima responsable del metabolismo de este fármaco. Además, pues obviamente tiene sus efectos adversos. Se destacan lo que son las convulsiones, especialmente en pacientes con antidepresivos. Otros efectos secundarios también pueden incluir las náuseas, mareos, los cuales pues pueden disminuir con el tiempo. A pesar en este caso de estos riesgos, no se han reportado efectos graves sobre la respiración o también sobre el sistema cardiovascular cuando se usa como monoterapia. Además, se menciona que el tramadol también puede complementar los opioides puros en el tratamiento del dolor neuropático crónico debido a la acción independiente del receptor Mu. Otro de los fármacos es el tapentadol, que por su parte presenta una afinidad moderada por el receptor Mu y en este caso una potente inhibición de la recaptación de la noradrenalina. En modelos de animales, por ejemplo, sus efectos analgésicos se reducen moderadamente con la naloxona, pero más significativamente con un antagonista de los receptores alfa-2 adrenérgicos. De hecho, este fármaco se aprobó hace mucho, en el 2008, y ha demostrado ser tan efectivo como la oxicodona en el tratamiento del dolor moderado o el intenso, con menos efectos secundarios gastrointestinales. Ahora sí, para finalizar, hablemos de los antitusivos, que en este caso se utilizan opioides a manera de antitusivos y que de hecho no todos los antitusivos son opioides, ojo con eso, pero pues estos opioides que se utilizan de esta manera son altamente efectivos para suprimir la tos, muchas veces a dosis menores que las necesarias para producir analgesia. La tos, como sabemos, pues es un proceso fisiológico complejo y aunque se sabe que los opioides actúan sobre los receptores específicos para generar su efecto antitusivo, se desconoce específicamente el mecanismo exacto, ¿no? Los opioides más comunes utilizados como antitusivos incluyen el dextrometorfano, la codeína, el levoproxifeno y también la noscapina. Estos deben ser administrados con cautela, especialmente en pacientes que toman inhibidores de las monoaminoxidasas, y pues se menciona que el dextrometorfano es popular por su bajo potencial adictivo y por producir menos estreñimiento que la codeína. Sin embargo, el uso indebido de la formulación purificada puede ocasionar efectos adversos graves, incluida la muerte. También se dice que la codeína, aunque efectiva para la tos en dosis menores, también se usa como analgésico en dosis mayores. El levoproxifeno, por ejemplo, o el levopropoxifeno es que básicamente es un estereoisómero del dextropropoxifeno, es un antitusivo débil que carece de los efectos opioides típicos, aunque puede causar sedación. No olvidar que los opioides o los antagonistas opioides como la naloxona, la naltrexona y también el nalmefeno pues son derivados de la morfina y se utilizan para bloquear los efectos de los opioides. Estos agentes se van a unir con alta afinidad al receptor Mu, pero su uso es para situaciones específicas como el tratamiento de sobredosis de opioides o la dependencia. Amigos, de esta manera hemos concluido con el capítulo 31 que habla acerca de los opioides. Vamos a vernos en el capítulo 32 donde vamos a hablar acerca de las drogas de abuso. Si te gustó, dale like y suscríbete.